Senador por Jujuy. Gracias, presidente. Como miembro informante y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como también representante de nuestro bloque, el bloque de la Unión Cívica Radical. Hacer un breve análisis tal vez de cómo llegamos hasta acá con algunas cuestiones que tienen que ver con un debate cultural en nuestra sociedad. Primero decir que viene muy bien que podamos tratar esta ley este año, justamente este año en que cumplimos 25 años de democracia, y viene bien para que reflexionemos cómo estamos brevemente en materia de derechos. En verdad, si no hubiéramos recuperado la democracia en el año 83 y no se hubiera planteado la primer batalla que tenía que ver con resolver la cuestión de los derechos humanos y llevar a las juntas militares a juicio en manos de tribunales integrados por civiles y garantizándoles el derecho de defensa a los militares, cuestión que no ocurrió con 30.000 compañeros desaparecidos, no hubiéramos puesto la piedra fundamental, señor presidente, para que discutamos de otras cuestiones y podamos generar, a partir de la vigencia del sistema de derechos, un debate cultural que en estos 25 años, a más de las deudas pendientes que tenemos, nos hubiera impedido debatir y generar algunos cambios y algunas leyes que hemos ido logrando en este tiempo. No hubiéramos podido reformar la Constitución en el año 94 y establecer el artículo 75 y particularmente llevar y poner con rango constitucional una serie de convenios internacionales que firmamos con países miembros de Naciones Unidas, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. No hubiéramos podido debatir tampoco y sancionar la ley que ha hecho propia y que ha establecido como derecho positivo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No hubiéramos podido incorporar también en la reforma del año 94 los derechos de las comunidades indígenas, particularmente el derecho no ya a la propiedad privada, sino a la propiedad comunitaria de las tierras. No hubiéramos podido sancionar la ley del divorcio vincular, la ley de patria potestad compartida. No hubiéramos podido salir de la lógica de la confrontación permanente con países vecinos y disponernos a establecer la paz con Chile, por ejemplo, y marcar para los países de región en manos de opciones militares, como ejemplo la CONADEP, o el procedimiento que llevamos a cabo para resolver la cuestión central y que nos permite hoy gozar en democracia de este sistema de vida y convivencia. No hubiéramos podido trabajar desde distintas fuerzas políticas en esta batalla cultural que tiene que ver con la cuestión de derechos humanos y particularmente y puntualmente viene a tratamiento la cuestión de los derechos de la mujer en términos de derechos humanos. No hubiéramos podido aprobar el protocolo de la CEDAW, bastante debatido el año pasado, si bien ya estaba aprobada la convención, pero el protocolo dio para mucho ruido en muchas provincias, porque el tema es que cuando empezamos a disponer de normas positivas y operativas para cumplir con estas convenciones internacionales, ahí hay ruido. Y entonces tuvimos los ruidos que tuvimos con el protocolo de la CEDAW y algunos pequeños ruidos, pero tuvimos algo también para tratar o para llegar a un consenso y que yo creo que por unanimidad prácticamente, salvo algunas observaciones que creo que van a haber, para tratar el texto de esta ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como concretamente planteó la Convención de Belém do Pará.
que es una materia pendiente. Esta es una deuda del Estado argentino, porque esta convención del año 94, confirmada a través de la ley 24.632 en el año 96, han transcurrido 12 años y todavía nosotros recién ahora venimos a sancionar una ley que haga efectivos todos los lineamientos de la Convención de Belén do Pará para que tengamos políticas activas para garantizar justamente la protección integral de los derechos de la mujer. Así que en este contexto es que venimos a debatir este proyecto en el marco de 25 años de democracia y para seguir dando una batalla cultural que habrá que seguir dando, porque inclusive ni siquiera la aprobación de esta ley va a resolver por sí los problemas que nuestra sociedad argentina tiene respecto de la violación de derechos de las mujeres. Nos pasó con la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que todavía está en proceso de implementación y que va a llevar su tiempo, porque también 100 años de la ley agote y la posibilidad de este viraje cultural, este debate cultural para que se haga efectivo en cuanto a este cambio de paradigmas, nos va a llevar algún tiempo. Y seguramente en este tema también, pero es importante que aprobemos esta ley y que definamos no solo las cuestiones que acá se plantean, sino especialmente esta ley, este proyecto de ley, dé respuesta a las recomendaciones del equipo de expertos, de expertas, que en el año 2005 y 2007 también, controlando cómo estamos en la región en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de Belén do Pará, estamos bien o estamos mal. Y yo diría que las cuatro líneas generales de Belén do Pará son las que claramente están expresadas en este texto de ley: el marco jurídico, planes nacionales y medidas sociales, el acceso a la justicia y el tema del presupuesto y las estadísticas. Y me parece que en el debate de este proyecto dio para que analicemos también cómo estamos. Y digo, me parece que esta puede ser una buena oportunidad para que tengamos no solo un diseño de política nacional y federal, porque también el proyecto que se está planteando atiende las realidades provinciales, pero trata de dar un marco para que tengamos política nacional, respetando las particularidades de las distintas jurisdicciones. Y así es que en este proyecto de ley empezamos con el diseño de algunas cuestiones, porque hubo un debate también y por allí se nos mezclan legislaciones que tenemos ya vigentes que tienen que ver con la tipificación de algún tipo de abusos o de violaciones de derechos en materia penal que están, pero que era necesario establecer como tipos de conductas que tienen que ser, en todo caso, rechazadas o reprimidas. Pero en el primer capítulo, cuando nosotros establecemos la tipología, no hay una superposición normativa, porque el Código Penal establece las violaciones de derechos y establece el marco penal de imputabilidad penal correspondiente. Acá se trata de establecer los tipos para que establezcamos los procedimientos de garantías de derecho en sede administrativa, en cuanto a la vigencia de políticas públicas activas concretas por parte del Estado, y también cómo viabilizamos el acceso a la justicia, que me parece que son las claves centrales del proyecto que estamos tratando. Ha habido algún debate sobre las cuestiones de modalidad, que posiblemente en el detalle taxativo tal vez nos quedamos cortos, pero la reglamentación seguramente va a poder seguir ampliando sobre algunas situaciones que tengan que ser tenidas a cuenta, y creo que el texto de la ley es bastante amplio como para permitir, sobre la base de la experiencia, incorporar antecedentes o acciones que tengan que ser rechazadas o en todo caso puestas en caja, tuteladas por parte del Estado para garantizar la vigencia de los derechos de la mujer. Y diría que hay 2 o 3 temas en función de estas recomendaciones de la Convención de Belén do Pará que están claramente establecidas y que son cambios centrales a lo que es el texto de la ley de violencia familiar, que diría que es el género. Y esta es la especie, esta es la especificidad sobre particularmente la violación de derechos, sobre casos de violación sobre la mujer. Como acá se ha dicho, se están duplicando los casos de violencia
o más que duplicando. Respecto del año pasado hasta acá, los casos de víctimas fatales se han duplicado directas por violencia, casos de violencia en contra de la mujer. Y si es que tomamos, hay 171 casos de víctimas fatales concretas este año que llegan a 240 de otras personas o nexos familiares que con motivo de casos de violencia contra la mujer se han producido. Y la verdad que es una espiral creciente. Es una espiral creciente que tiene que tener la respuesta de políticas públicas activas por parte del Estado. Y allí nosotros, aparte de la definición de un organismo competente como articulador de todas las políticas y también las responsabilidades que tienen que tener distintas áreas del Estado, cuando hablamos de cuáles son las responsabilidades que tiene que tener la Jefatura de Gabinete de Ministros, porque también tuvimos que incorporar cuestiones que teníamos en la Comisión de Trabajo sobre violencia laboral, que también va a ser el género. Vamos a tener que tener la ley de violencia laboral, pero las materias de violencia laboral que puntualmente tienen que ver con acciones en contra de la mujer directamente están previstas acá y hay facultades directas y concretas sobre la Jefatura de Gabinete. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que va a tener también una tarea central de coordinación en el accionar con el organismo de aplicación o la autoridad competente, el Ministerio de Educación también, y se especifican acá concretamente cuáles son las acciones, los programas de difusión, de capacitación, de prevención, cuál es el accionar preventivo que tiene que tener el Estado en materia de política pública activa para prevenir. El Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el establecimiento, diría, de una cuestión que también dio para el debate, porque estamos bastante mal, que tiene que ver con la cuestión de las estadísticas y la información a efectos de determinar eventualmente mapas de violencia, porque hay desde una gran descoordinación, no hay un sistema ordenado de obtención de la información que nos permita afinar la política pública activa. Así que en este punto se ha definido concretamente que hay que coordinar hasta con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidades de registros e indicadores que integren a ambos poderes, independientemente de lo que defina cada uno con fines propios, pero articulados con el espíritu de esta ley, generar estándares mínimos de detección precoz y abordaje de situaciones de violencia, entre otros temas, desarrollar, promover y coordinar también en las distintas áreas los criterios para selección de datos, clasificación de información, de modalidad, que permitan determinar indicadores básicos para determinar casos de violencia, efectos de determinar mapas de detección de casos de violencia para que allí se apliquen las políticas activas. También con relación a un tema que nos parece que es importante y que va en línea con esta recomendación de Belén do Pará, que tiene que ver con los lineamientos básicos para las políticas estatales, especialmente el fortalecimiento técnico a las jurisdicciones en cuanto a campañas de educación y capacitación, es decir, no ya solamente el refugio para que las mujeres que son sujeto de acciones de violencia, ¿no es cierto?, terminen solamente la única política activa del Estado sea el refugio y que en definitiva terminemos, ¿no es cierto?, metiendo bajo la alfombra el problema. El refugio es la última instancia. Primero se plantea campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar y concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres. Después planteamos unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia, es decir, se establece una gradualidad y estamos hablando de respuestas múltiples de asistencia directa frente a los casos de violencia concretamente. Estamos hablando de asistencia interdisciplinaria para evaluar, diagnosticar y definir las estratégicas a abordar, grupos de ayuda mutua, asistencia y patrocinio jurídico gratuito, es decir, cuestiones operativas básicas. No es posible garantizar el objeto de la ley que tiene que ver con prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer si es que no resolvemos cuestiones prácticas en la base que permitan que las políticas activas lleguen a resolver estos problemas.
atención coordinada con áreas sociales, atención coordinada con áreas de salud. No se trata de poner un médico, de poner asistentes sociales o equipos interdisciplinarios.